Buenas tardes a todos. Bueno, como habíamos dicho, son las 7, bueno, las 7 menos un minuto. Y bueno, ya sabéis que tenemos una cita con Olga Merino, la autora de esta novela, de La Forastera. Probablemente, ahora lo hablaremos con ella, pero probablemente la novela del confinamiento, porque es una novela que, pese a las dificultades que ha tenido para tirar adelante, está teniendo una repercusión importantísima. Recordaros a todos que bueno, ahora hablaré con la autora y que ahora la invitaré a entrar, que podéis hacerle las preguntas que queráis. Quizás las preguntas las concentraremos al final de la charla, pero bueno, las podéis ir lanzando a medida que avancemos y yo las iré recogiendo, o si no, cuando yo os lo indique, empezáis a lanzar las preguntas y las haremos. Vamos a esperar a que la autora aparezca y tan pronto como aparezca empezamos a charlar con ella. Por el momento todavía no se ha apuntado. Bueno, mientras tanto yo os recuerdo, vamos a hablar de La Forastera, que es una novela ambientada en una zona indeterminada de la España profunda, podríamos decir, y bueno, cuenta una historia. Mira, aquí está la autora, vamos a invitarla a entrar. Y ahora os explicaremos, ahora haremos una pequeña introducción del libro antes de empezar con la charla. Como os he dicho, podéis hacer las preguntas. ¿Cómo estamos, Olga? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo Pues muy estamos? bien, ¿y tú? Bien, bien, Bien. aquí intentando me veo un poco oscura, así Bueno, no mejor. pasa nada, ya queda bien. Con esa biblioteca la oscuridad te queda bien, no te preocupes. Eso. Gótica. Exactamente. Bueno, lo que estaba diciendo yo a la gente, vamos a presentar tu novela, La Forastera de Olga Merino, en la editorial Alfaguara, que salió, ¿esto que debió salir? ¿En febrero o en enero? ¿Cuándo debió ser? A finales salió el 20 de febrero, digamos, de Máquinas. La Vale, presentamos en Madrid el 26 de sí, febrero y en sí. Barcelona creo que fue el 27. O sea, salir y encerrarnos Pues, prácticamente. pues es un caso curioso porque, aunque supongo que hasta que no abra las librerías no se notará eso en ventas, es un libro que, habiendo nacido en pleno confinamiento y, por tanto, con todas las dificultades que el confinamiento ha traído para las novedades editoriales más que nada, es uno de los libros de los que se está hablando más, al menos en redes sociales. Que también es interesante ver el auge que ha tenido este libro cuando no se pueden comprar libros, digamos, ¿no? Es un poco Sí. paradójico. No, y aquí además hay que felicitar a los periodistas culturales y a las editoriales, a los departamentos, cómo se han puesto las pilas, cómo de la nada han intentado, ¿no? Pues mover, por lo menos mover, y ha sido admirable, la verdad. Claro. Han hecho muy bien y la verdad es Aprovechamos que sí. Aprovechar para recordarle a todo el público que el lunes ya abren las librerías y que, por favor, si les gusta lo que oyen ahora, que rindan justicia a uno de esos libros que se han quedado estancados por culpa del maldito bicho. Desde luego. Y desde luego. Y nada, solo decirle a la gente que, bueno, esto es un acto organizado por la editorial Alfaguara, que es la editorial de la novela, y también por la ACEC, la Asociación Colegial de Escritores de Cataluña, Asociación Col·legial d'Escriptors de Catalunya, que ya sabéis muchos de vosotros que es una asociación de defensa de los escritores, independientemente de la lengua en la que escriban, una asociación que defiende los derechos patrimoniales y morales de todos los autores y traductores, y que, bueno, si a alguien le interesa adentrarse un poco en la información sobre la editorial, que visite la página web y solicite información. También os recuerdo que vais a poder enviar preguntas a través del chat que hay aquí. Seguramente yo concentraré las preguntas al final de la conversación, por tanto, las que vayáis enviando, si veis que no le hago caso, repetirlas al final de la charla. Y sobre la autora haremos una biografía muy breve porque lo que quiere la gente es oírte hablar y así que vamos a ir al grano. Olga Merino, nacida en Barcelona en el 65, es periodista pero con un máster de Historia y Literatura Latinoamericana en Reino Unido, que te sacaste en Reino Unido. Has vivido en Londres y en Moscú, donde fuiste corresponsal 5 años para el periódico. Y viviste la perestroika, de hecho, y a lo mejor ahí, si tenemos tiempo, ahondaremos un poco en este tema. Y entre sus novelas está Cenizas Rojas, que la publicaste en el 99, Espuelas de papel en 2004, Perros que ladran en el sótano en el 2012, y actualmente estás trabajando en el periódico como periodista, en el periódico de Cataluña, y además eres profesora de la Escuela de Escritura de la Ateneu. ¿Es Eso así? es. Eso es mi Perfecto. vida.
Vale. Y La forastera, bueno, es una novela protagonizada por una mujer de mediana edad que vivió unos años en Londres, en esto coincide contigo, ya preguntaremos sobre esto, y que regresa a una aldea, a su aldea natal, que es una aldea innombrada en la España profunda, podemos intuir que es por Andalucía, alguna aldea de por allí, y que, bueno, regresa con una especie de mochila, que es un antiguo amor que vivió en Londres, un artista, un malogrado artista, por así decirlo, no haremos spoilers, lo dejaremos en malogrado, y Exacto. que, bueno, ella se instala a vivir en este pueblo natal y es considerada por todo el mundo como la loca del pueblo, por así decirlo, porque es una mujer solitaria que vive con sus perros en un caserío abandonado. Y la historia un poco arranca cuando un día se encuentran ahorcado al terrateniente de la zona, se lo encuentran ahorcado y ella empieza a indagar y ve que la familia del terrateniente, que son los ricos del pueblo, por así decirlo, y la suya, la de la protagonista, tienen más vínculos de los que el lector espera, por así decirlo. Y lo Muy bien, dejamos aquí y muy no nos bien, metemos. resumido. Sí. Es una reflexión sobre la España vacía, es una reflexión sobre el suicidio y también es una reflexión sobre la generación del baby boom, que se lo pasó grande siendo joven y luego la edad adulta ya la diversión se acabó, por resumirlo también de algún modo. Y nada, como hemos dicho, una novela que se ha quedado en el limbo y en el limbo del coronavirus y nada, recordar a todo el mundo que estamos con esta novela. Y yo voy a empezar con una pregunta tan simple como complicada, que es ¿qué es La forastera? Definición de género, Lo que tú quieras. ¿Qué es para ti esta novela? Lo que tú Para quieras. mí, mira, primero le he puesto mucho empeño, porque Sí. llevaba 8 años sin publicar y la verdad tenía ganas. Luego ya esta prueba que ha salido, este virus ya... pero tenía muchas ganas, ¿no? Creo que es el mejor personaje femenino que he construido. Y bueno, resumiendo mucho, yo creo que es un canto a la libertad. O sea, a la libertad individual, ¿no? Y hacer uno de su vida lo que quiere y desea, ¿no? Yo creo que es ese con el mensaje que me quedaría. Y bueno, y es una novela honesta. Yo creo que, bueno, que está muy trabajada, está muy pensada y bueno, creo que no defrauda al lector. Al que se acerque a él no lo defrauda. No, que no defrauda seguro, pero vamos poco a poco. Estas Eso. esas novelas, cuando la ves, dices, da la sensación de que antes ha sido el paisaje que los personajes. No sé el germen de la novela, digamos, el paisaje tiene una fuerza brutal en toda la novela y no sé si digamos, en la mente del escritor surge primero la idea de quiero escribir algo en este territorio o tengo una idea de un argumento con unos personajes, voy a buscar dónde lo ubico. Yo me inclino a pensar que el paisaje ha sido antes. Dinos tú. Qué buena apreciación, Álvaro, porque es verdad, la novela empezó de una manera, estaba estudiando el suicidio bueno, por un asunto personal. Tenía un amigo cuyo padre se suicidó y me impactó mucho saber con el tiempo después que su padre se había suicidado y el chico, o sea, mi amigo, había esperado, digamos, a cumplir la misma edad que el padre. Entonces, bueno, estaba con esa historia, pero no avanzaba, no... Además, tú lo has trabajado, es un tema difícil para novelar, el suicidio. Bueno, entonces no acababa. Y hasta que di con una tesina doctoral que habla del auge, o digamos, hay una especie de triángulo, que no es exactamente un triángulo, sino una mancha en el mapa, ¿no? Porque abarca varios pueblos del sur de España, entre Córdoba y Jaén, Iznájar, Alcalá la Real, tal, donde la media nacional de disparos asciende muchísimo. No quiero dar cifras porque cada pueblo es... Y claro, aquel paisaje de olivos lo conozco muy bien. Entonces dije, ahora, este es el paisaje. Entonces ya ahí ya se fue, pero tienes toda la razón. O sea, el paisaje es casi prácticamente un protagonista más, ¿no? En algunas partes, ¿no?, del sur, cuando ves ese paisaje de olivos, de colinas que se van superponiendo, ¿no?, de caserones, cortijos aislados, ¿no?, pueblos. Dije, aquí está. Y bueno, Vamos a tienes ir. razón. Yo no sé, de los tres temas que tiene la novela, no sé cuál es el más importante para ti, digamos, pero esos temas que habíamos dicho del suicidio, la España vacía y la generación del baby boom,
vamos a ir uno a uno, vamos a ir por el del suicidio, que lo has sacado tú ya si quieres. Háblame Vale. de este triángulo, porque tú en la novela incluso comentas que en este triángulo del suicidio, por así llamarlo, que hay en esa zona de Córdoba, en la provincia de Córdoba, si no me equivoco, que hay por ahí, Ujú. más o menos, en la novela tú dices que incluso ha habido psiquiatras que han ido a hacer estudios Ujú. de por qué el índice de suicidios es más grande en esta zona que en otros. No sé si eso es de ficción o realmente ha habido psiquiatras que han ido a estudiar ese territorio. Sí, sí, así fue. Yo no lo conocía, la verdad. Indagando el tema fue la psiquiatra Carmen Tejedora, la que tú bien conoces también, que había sido, es verdad, jefa de psiquiatría de San Pau, muy generosa. Entonces, ella me puso sobre la pista, me habló, además de una manera muy difusa, me dijo, dice, sí, dice, recuerdo haber ido a un congreso donde un psiquiatra hablaba de una zona de Andalucía, no recuerdo bien, donde el suicidio era, y lo había estado estudiando, y me habló Carmen incluso, dice, incluso zonas donde, digamos, a las suicidas las entierran con su traje de novia, ¿no? Con el vestido de novia. Y había aquello, Bien. lo vital literario, que bueno, sin más pistas, esto mira, es una de las cosas buenas que nos deja el periodismo, ¿no? Que bueno, somos como dos sabuesos, ¿no? Cuando te pones a indagar y digo, bueno, Sí, sin sí. más, Córdoba, o sea, Andalucía, tal, 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 y saqué. Claro, Internet es maravilloso. Saqué, llamé a la universidad, conseguí hablar con el hombre, tenía la tesina depositada todavía en la facultad, o sea, no tenía ni un ejemplar disponible en casa, conseguí que me la fotocopiara y lo leí, sí, sí, y él estuvo estudiando esta zona, es más ancho, o sea, coge pueblos de la serranía penibética en Córdoba y en Jaén. Y es Sí. muy interesante, no te sé decir cifras, pero bueno, me la leí de cabo a rabo y las causas, claro, porque a mí lo que me impactó en el arranque es decir, ¿es el suicidio hereditario, como le había pasado a mi amigo? A ver, no lo es. O sea, no hay un gen que diga sí, que se transmite, ¿no? El suicidio, pero sí lo que se heredan son como pautas de comportamiento, ¿no? Es decir, Mm. si tú, por ejemplo, en determinadas zonas, no solo en Andalucía, también sucede en Menorca, bueno, o en Irlanda y tal. Es decir, como pautas de comportamiento. En un momento en que tú lo estás pasando mal por, no sé, estás en el paro o te ha dejado el novio o no sé qué, en ese momento de angustia, el suicidio de un pariente, de un familiar, del vecino de tal, se convierte en una posible salida. Y bueno, entre este señor, por cierto, que estoy hablando tanto de él, tanto me ha ayudado su tesina, que aquí la tengo, es Pues muy el bien. doctor Antonio García López, y la depositó en la Universidad de Medicina, en la Facultad de Medicina de Córdoba, en el año 86. Y claro, y uno de los factores, digamos, que agravaba la posibilidad del suicidio era los territorios dispersos, ¿no? Mucho Ya. aislamiento. Entonces, por todo este paisaje me interesó mucho, la verdad. Hay, hay un momento fascinante en la novela que casi tiene un punto de burla a todas las teorías genéticas o bioquímicas sobre el suicidio, que es cuando la misma narradora reflexiona sobre si los nogales, me parece que era, desprendían una sustancia química que incitaban al suicidio, que es una cosa que, bueno, hay por ahí quien lo ha dicho, y la misma narradora dice, no, no, lo que pasa es que los nogales tienen las ramas más gordas, más gruesas, y por tanto son mejores para colgarte, digamos, ¿no? No es Sí, que el sí. suicida se suicide porque el nogal le incita a ello, sino porque ve que la rama es gruesa y Resiste. dice, claro, Sí. Y hay como una, hay como una... Dime, dime. no, no digo que además es verdad, esta zona, además toda esta zona de Andalucía es muy rica en leyendas y supersticiones, ¿no? Y es verdad, esa de los nogales estaba como Claro. creencia, no, los que secretan, no sé qué, no, no, no. Y luego, también lo que es muy interesante de esta zona, claro, como he ido estudiando, la cantidad de curanderos y Ya. santeros que había. Además, claro, como mi familia proviene más o menos de por allí, yo todas estas leyendas las he leído, las he escuchado de ellos, ¿no? Pues fulanito, muchas supersticiones, cuentos de aparecidos, de las leyendas de los maquis y todo eso, pues yo creo que desde pequeña se me fue quedando. Yo creo recordar una tía mía, Sí. pero estoy hablando del año de... Estuvo muy malita, de pequeñita, y la llevaron amortajada, con una mortaja,
a Sí, ver a sí. un santo que estaba, había que ir caminando, no sé qué. O sea, que todo esto a mí me parece, la verdad, tengo ahí una mina de historias que alimentaron mi infancia, sí, sí. Porque es difícil, Material. reconozco que supongo que esto no le pasa al lector, pero a los que te conocemos es difícil, no por personalidad, pero es difícil no verte a ti cuando uno está leyendo la novela. No sé si esto, ¿estás de acuerdo o te parece que está diciendo este idiota? No lo sé. ¿Cuánto hay de ti en este personaje? Porque también luego hay algunas coincidencias biográficas también, ¿no? O sea, tu época en Londres, la protagonista viene de Ajá. Londres, hay una cercanía de la edad y una serie de cosas. Y no es difícil verte, no lo sé, a lo mejor es una cosa mía por conocerte, digamos, ¿no? Pero ¿cuánto tenemos de ti en esta novela? Claro, ¿sabes qué ocurre? Claro, la voz en primera persona ayuda mucho. Claro que hay. No, claro, Uno cuando claro. escribe siempre va echando cositas de uno mismo, ¿no? ¿Qué hay de mí? Pues bueno, la edad, más o menos, de Sí, la protagonista, que para mí yo creo que, bueno, es una edad interesante en la mujer, ¿no? Cuando nos acercamos a la menopausia, ¿no? Y yo creo que es una edad bisagra, ¿no? En la que hay una transformación importante, en la que una pisa más segura, se libera de muchas condicionantes sociales y afectivos. Eso por una parte. La vida, a mí Londres es una ciudad que me fascina. A lo mejor la tengo mitificada, ¿no? Porque si viviera ahora, pues bueno, con lo carísima que es, tendría que salir corriendo, ¿no? Y como se está claro. poniendo bueno, como se puso ya con el Brexit. Luego, por ejemplo, también hay cosas de mí en el Nigel, en el novio, en el pintor. O Bien. sea, y tú lo habrás pensado también, Álvaro, cuando nos dedicamos a la escritura. Cualquiera, el señor este Nigel es pintor, pero bueno, tú y yo que estamos en lo de la escritura, ¿cuántas veces no te estás ahí trabajando y piensas, ostras, después de lo que ha escrito, no sé, Philip Roth, Sí. ¿dónde voy? ¿No? Te dan, ¿qué hago? ¿Cojo los bártulos y me retiro o sigo perseverando y llego a donde llego, ¿no? Entonces, Sí. bueno, esa especie de pasión, yo he sido muy vocacional, la verdad. Y, Mm. no sé, a veces he pensado que me produce todavía, soy tan antigua, me produce todavía tanto respeto a la escritura como tal que me cuesta, o sea, soy lenta, de fabricación lenta y hasta que no estoy segura de dónde piso, no, o sea, mis partos son elefantiásicos, ¿no? Porque tardo bastante entre novela y novela. Pero sí, Eres una, claro, por supuesto, uno va desmigando parte de sí en todo lo que escribe, está claro. hay en toda la novela, digamos, este amor o este homenaje a la tierra, por así decirlo, la tierra además de la España vacía o vaciada, que hablaremos de este concepto de aquí un rato, y me da la sensación de que se va comparando todo el rato con el cuerpo de la mujer. Hay una cosa muy física en la novela, también hablando incluso de la sangre menstrual y una serie de cosas que no son muy habituales en la literatura española al menos, y esa semejanza, digamos, entre el cuerpo de la mujer y la tierra en este caso andaluza, también como me ha parecido interesante. No sé si bueno, supongo que está reflexionado, por supuesto, pero no sé si es intencional esto o querías hacer esta metáfora entre el cuerpo y la tierra o la he encontrado yo de casualidad. No, bueno, me parece bellísima, pero sí, claro, supongo que está, o sea, reflexionada, ¿no? Pero creo que sí que está, además, bueno, eh, Además, tú eres muy fan de Marta Sanz, de Clavícula y sí, bueno, bueno, ahí se habla mucho de esto. la disfruté tantísimo, Marta Sánchez es estupenda bueno, y este tema lo saca perfectamente, ¿no? En Clavícula, la edad esa bueno, de la menopausia en que tu cuerpo empieza a crujir por todas partes, ¿no? Y en cambio tu cabeza bulle. Yo creo que es una de las mejores edades de la mujer, ¿eh? Es una de Sí, y las mejores. lo de la tierra es muy bonito, la metáfora que haces, ¿no? Para mí también, no sé, también todas las mujeres, ¿no? De mi familia, ¿no? He tenido la suerte de tener una familia muy joven y he llegado a conocer incluso a mi bisabuela, ¿no? O sea, era Sí, una mujer, o sea, que vivía en una aldea pequeña, un pueblo de estos dedicado absolutamente a la aceituna, nada más, era pequeñita, y todo ese tipo de leyendas, o sea, mi madre me ha explicado muchas cosas del campo, todo eso, ese observar, yo me acuerdo, por ejemplo, mi madre enseñarme de pequeñita las hormigas ¿no? Como cogían entre varias, que no podía una coger un grano de trigo y unas sí. ayudaban a otras. Pues todo eso es muy, muy, muy hermoso, ¿no?
Y a veces las mujeres son la cadena transmisora de eso, ¿no? Y bueno, sí, no he reflexionado, pero sí, sí que está. En ese sentido, tú eres más de la España vaciada que de la España vacía, ¿no? Porque esa reivindicación femenina del campo es más Mm, propia del ensayo de María Sánchez mm, que no, de Sergio del Molino, que también es un gran ensayo, pero no se centra tanto en lo femenino, digamos, ¿no? sí. De todas maneras, a mí la polémica, te digo la verdad, la polémica entre España vacía y España vaciada, no le he acabado de entender el porqué, la polémica. A mí, la verdad, la tesis de Sergio del Molino me pareció brillante. Yo cuando leí su ensayo, La España Mm. vacía, me quedé helada porque digo, ostras, qué bueno, ¿no? Cuando explica el fenómeno este del gran trauma, ¿no? Cómo en España, a partir más o menos de los años 50, se produce una sangría brutal del campo. Y bueno, entonces, luego la contrarréplica de la España vaciada, que parece. Yo es que no creo que sean antitéticos los dos términos. Él tampoco juzga, Sergio del Molino, creo. O sea, simplemente explica unos hechos, ¿no?, que estaban en el aire, pero en los que no nos habíamos parado a reflexionar. Sí que recuerdo muchos años, supongo que a veces las cosas están en el aire, ¿no? Y Sergio tuvo la brillantez de haber leído hace muchos años una columna de Manuel Vicent, de las míticas columnas de Manuel Vicent en el País, que daba una imagen de España que me encantó, que era como un badajo, una campana. El Sí. badajo en el centro, Madrid, el vacío absoluto y la corona de la campana, bueno, el borde. Digo, o sea, escrito con la prosa de Vicent, ¿no? Digo, qué metáfora tan, Qué bueno. muy bueno, muy bueno. Yo no sé, yo como te decía, no veo que sean para enfrentar estos dos conceptos, ¿no? España vacía o vaciada es lo mismo, estamos hablando de lo mismo en realidad. Porque ahora sí un usuario de la aplicación recordaba la imagen del bar Tomás en el que tu protagonista está sola, rodeada de hombres, y me va muy bien para la siguiente pregunta que tenía, que es el título de aquella novela estadounidense que ahora no recuerdo la autora, pero Pueblo pequeño, infierno grande. Sí, es que además es lo que suele suceder. No, a lo mejor parece un tópico, pero es que es verdad, cuanto más pequeña es la comunidad, más nos conocemos todos, ¿no? Y más el chisme, el chismorreo. Yo, la verdad, una de las que más disfruté escribiendo es una de las escenas en el bar de Tomás, ¿no? Que es donde se juntan, que además, claro, es el bar de los más, digamos, los más tiradillos, ¿no? De la aldea, ¿no? Como Y, todos los bares. sí, exacto, como todos los bares, ¿no? Que nos han cerrado. Claro, claro. Pero me divertí mucho, ¿no? Hay una escena larga en la que todos están hablando, ¿no? Y es un diálogo muy picado y no importa realmente quién está hablando, ¿no? Porque se van superponiendo voces y no importa, ¿no? Lo que importa es el jugo que se va destilando allí de lo que dicen unos y otros. Me gusta el Tomás, me gusta el Tomás, porque también es uno, como Angie, es también de la generación, el dueño del bar, es de la generación esta de los baby boomers, ¿no? Claro. Que Porque tu familia proviene de Granada y Sevilla, ¿no? sí, Si no me equivoco, sí. porque en la novela hay una sorpresa para los que te conocemos de aquí de la ciudad. Hay como un conocimiento del campo extraordinario. O sea, la narradora y, por tanto, en este caso la escritora, demuestra no solo haber investigado, sino que conoce el campo de por sí. Me gustaría que me explicaras mejor, antes has hecho algún apunte de tu abuela, no sé qué, pero que me explicaras mejor tu vínculo, si bien no con esta zona concreta donde se ambienta la novela, pues con la España vacía. O sea, ¿cuál es tu vínculo, Mm, tus raíces y ibas tú de pequeña a esos sí, pueblos? Cuéntame tú. Cuéntame. bueno, la cuestión es que en mi casa se utilizaba, y se utiliza, ¿no? Bueno, claro, ya pues, he perdido a mucha familia, claro, pero mi abuela, mi tía abuela, mi bisabuela, mi madre, o sea, un lenguaje muy apegado al campo porque provienen de allí. Entonces, claro, recuerdo los veranos del tardofranquismo, cuando tuvimos un coche, el 600, las largas excursiones hasta llegar a Granada. Se hacía noche en Alcira, cuidado, porque Sí. no daba para más, hacíamos noche en Alcira y bueno, llegábamos, entonces sí, pasábamos temporadas allí. Y es que además de natural, porque aunque viviéramos bueno, claro, vivimos en Barcelona, yo he nacido aquí,
de común, dichos, dimes, diretes, palabras. Y luego también es verdad que desde pequeña mi madre le gusta mucho el campo y tuvo el gran acierto de, bueno, alquilaba con mucho esfuerzo, por cierto, que eso siempre se lo tendré que agradecer, una masía en Girona, en la selva, pero una masía. Y entonces, Sí. bueno, bastante destartalada, entonces pasábamos lo que eran los antiguos veranos allí de 3 y 4 meses, ¿no? Entonces, claro, pues allí veías todo, las gallinas, cuando la masía de al lado estaba una ternera por parir, pues ya los chillos nos avisaban, ¿no? Pues eso, todo eso, haber vivido eso con el huerto, con... Lo he visto. Además, claro, como mi madre era enamorada del campo, me iba enseñando, ¿no? Mira, mira cómo brota, o mira... Me ha gustado, la verdad. Y sí, aparte el vocabulario, un léxico muy... Y luego, claro, la risa de acá, porque en casa lo pronunciaban a la andaluza. Entonces, sin S, lo que es R transliterada. Entonces, mi faena luego era buscar en el diccionario cómo se escribía realmente. Pero luego dices, pero caramba, pero si esta palabra yo estoy harta de haberla oído en casa, ¿no? Claro, claro. Y, Y, bueno, y luego hay unas imágenes como bueno, de la descripción que haces del lenguaje de las campanas o el lenguaje de la naturaleza o sobre el tipo de los nogales que dices que son árboles que prefieren crecer sin compañía, solos, enseñoreados, para abrir bien los brazos y ese tipo de cosas. Hay como también, me imagino, aparte de lo experiencial tuyo, hay una tradición oral, digamos, hay como un homenaje a ese vocabulario sí. rural que está desapareciendo y que realmente cuando tropiezas con alguien que lo ha mamado de pequeña, te sorprende. Es un poco paleto en cuanto a urbanita decir esto, ¿no? Pero te sorprende la riqueza del campo, por así decirlo. Sí, claro, y son palabras que se van perdiendo pues porque no tienen uso, ¿no? Pero, por ejemplo, te pongo un ejemplo. Zaurda, que es un lugar, la pocilga, una manera de llamar pocilga. Pues a lo mejor en casa, mi abuelo o quien fuera, tienes tu habitación como una zajurda, ¿no? Entonces, no, que no es el caso porque soy muy recogidita, pero bueno, podría ser, ¿no? Ah, ¿cómo tenéis esto? Como una zajurda. Pues, pronunciada entonces todo eso y ha habido y luego interés, o sea, yo siempre cuando he leído mucho a Delibes me ha interesado mucho pues eso, cuando no entendía ya desde jovencita buscar, sí, la verdad es que es un homenaje explícito a ese Claro. castellano, ¿no? Ahora que dices lo de Delibes, claro, es verdad que mucha gente ha hablado de tu libro y lo han situado, digamos, pues entre Tierra de Mujeres de María Sánchez o El Intemperie de Jesús Carrasco o, no sé, Los Asquerosos de Santiago Lorenzo, digamos, una serie de libros, sin olvidar a autores un poco más mayores, pero también contemporáneos, como Llamazares con La lluvia amarilla o Moncada con El camino a Zurda, o este tipo de libros. Han emparentado por ahí. A mí me ha sorprendido que la mayoría de artículos o críticas no iban a otros referentes mucho más, no sé, Delibes, Tela, otros autores, digamos, que han tratado el campo de otra forma. Yo no sé si tú en el tratamiento que detectas ahora del campo por parte de estos autores, el primer grupo de autores que he dicho, Mm. respecto a cómo trataban Delibes o Tela o cómo trataban la literatura de los 50 o de los 70, cómo trataban el campo, no sé si ves un salto muy salvaje. Tú que dominas el vocabulario del campo, no sé si detectas una ausencia de este vocabulario actualmente o no lo sé. Cuando te enfrentas a estos autores, ¿cómo lo ves unos frente a otros? Yo, Intemperie, me pareció un prodigio también de lenguaje, la verdad, disfruté muchísimo. Y Los Asquerosos también. Creo que a lo mejor no era tan en Los Asquerosos tan deliberada la voluntad, pero muy. Yo creo que sí, que. Intemperie, desde luego, sí que yo creo que hay un interés explícito por salvar ese. Perseverar. Mm, grandes cambios. Hombre, claro, forzosamente tiene que haberlos, porque estamos hablando de generaciones, ¿no? Muy de la novela de los 50 hasta ahora, forzosamente tiene que haber cambios, sobre todo en el tratamiento, ¿no? Y en la forma. Pero bueno, yo creo que está bien también reivindicar de dónde viene esa raíz. Además, había pronto un homenaje a Delibes. Bueno, se nos ha quedado todo en el aire, ¿verdad? Se Ha quedado todo cumplía parado.
Madre Sí, mía. creo que sí, o el año que viene o así. Ahora estábamos con lo de Galdós, que se ha interrumpido lo de Galdós y supongo que luego vendría algo de Delibes. Sí, no lo sé ahora. Sí, Vale, creo que sí, que no sé exactamente qué, pero bueno, todos mis sombreros quitados por Delibes, un gran escritor. la novela, sin duda, lo que se puede decir sin ningún género de dudas es que es una novela política, con un contenido político brutal. Me gustaría, por ejemplo, empezar hablando pues, sobre los campesinos. Digamos, hay como una reflexión sobre los campesinos que acabaron convirtiéndose en peones, ¿no? Este salto Ujú, con esta figura del terrateniente que tienes y esa pérdida de la tierra que de alguna forma tienen los campesinos y que tú reflejas a través de este personaje, ¿no? ujú. Eh, ¿Tú la ves como una novela política? Sí, sí, ¿En qué y en sentido? en varias bifurcaciones políticas. Por una parte, eso, ¿no? Lo de la tierra. A ver, hasta hace bien poco, y todavía ahora, ¿no? La estructura del campo en Andalucía, en el sur de España, ha sido la que es, ¿no? Mm, De grandes extensiones de terreno, una estructura ya heredada de la Reconquista, ¿no? Claro, cuando, que digamos, pagaban a las órdenes religiosas y a los grandes señores en tierra concedida, ¿no? Y eso, incluso ni la República, o sea, cuando la Segunda República, ni la Segunda intentó acometer una reforma agraria, pero se quedó bastante en agua de borrajas y luego ya sobrevino la guerra. Entonces, bueno, yo eso ya lo he vivido, digamos, por raíces familiares, ¿no? La vida, bueno, y porque me he documentado, la vida, digamos, de los campesinos sin tierra, pues era muy dura. Era muy dura porque, bueno, eras prácticamente una derivación de la servidumbre medieval, ¿no? O sea, había muchos, por ejemplo, que a lo mejor empezaban, estoy hablando hace 70 años, ¿no? Pero muchos empezaban a lo mejor la campaña de la siega, iban empalmando campañas agrícolas, ¿no? Y bueno, luego la estacionalidad del campo, ¿no? mm. Prácticamente, pues, 4 o 5 meses del año que no hay trabajo. Eso por una parte está. Y ahora, ¿no? Los cambios que se han producido, porque cada vez, claro, el campo no lo queremos y está haciendo ese trabajo tan pesado los inmigrantes, aquí en Cataluña también, ¿no? La La inmigración, la recogida de la inmigración. fruta en Lleida, claro, porque son trabajos mal pagados, muy duros, es decir, eso está ahí. Después también hay es político también la parte de Londres, ¿no? O sea, cómo empezó a partir de los 90 Mm. con Margaret Thatcher y Reagan, un reauge del neoliberalismo que nos está llevando pues a donde estamos llegando, ¿no? A donde hemos llegado, ¿no? Entonces, bueno, hay una novela Claro. fantástica también sobre la lucha de los mineros en Bueno, es que te Inglaterra. iba a decir, Margaret Sí, Thatcher fue perdón. muy dura con los pueblos también, sobre todo con los pueblos mineros y con los pueblos portuarios. Fue Ahí está. tremendamente dura también, digamos. Se puede ver una similitud. No sé si fue incluso Exacto. más duro debió ser aquello que no lo nuestro. No lo sé si es comparable. Sí, Bueno, con los mineros sí. Con los mineros yo te diría que sí, porque además como estaban muy bien organizados y eran unas comunidades muy compactas, muy solidarias entre ellas, pues si no, no quiero equivocarme, pero yo creo que la huelga de mineros duró bien un año, ¿eh? Y fue muy dura, con esas marchas tremendas. Y luego también en la ciudad, pues claro, se fue cebando pues, ese fenómeno que hemos ido viendo en las grandes ciudades, ¿no? En Madrid, en Barcelona, en Bilbao, de la gentrificación. O sea, la gente de los barrios populares expulsada del centro de Londres, de los barrios que habían sido artesanos, ¿no? Por la cosa esta, la furia de la gentrificación, ¿no? Bueno, ellos crearon el término, ¿no? Eh, le dieron el nombre. O sea que sentido en política en ese sentido lo es. Y también supongo que es político de alguna manera el mostrar eso, la voz de la mujer a los 50, ¿no? El hablar de la menopausia, ¿por qué no se puede? A ver, que tampoco es nuevo, ¿eh? No voy a decir que lo haya inventado yo. ¿Eh? Quizá a lo mejor, como tú decías antes, ¿no? En la literatura española no es tan habitual, pero sí ha habido grandes predecesoras, ¿no? En esto no. Pero también lo encuentro político, ¿por qué no se va a poder hablar, ¿no? Bueno, eh,
Sí, hay una voluntad de dar. Yo siempre no sé cómo me acabo alineando con el que sufre, con el débil, con el que lo pasa mal. Bueno, Sí. hay otra imagen en la novela cuando explicas que a los pobres, digamos, a los proletarios de la tierra, los entierran en las tapias del cementerio y a los ricos, aun siendo suicidas, que eso el cristianismo debería, bueno, yo prohíbe enterrar a los suicidas, o al menos en los pueblos todavía puede que haya alguno que mantenga esa tradición, y sin embargo dices que a los pobres que han muerto dignamente son enterrados todos en la tapia y los ricos que se han suicidado son enterrados con honores en el centro del cementerio. Digo, ahí es una imagen muy política también esto. Sí, claro, por supuesto, sí, sí, porque además, bueno, cuando hay dinero, pues siempre se disimulan las cosas, pero cuando no lo hay, pues sí, están llenos, ¿no? Hasta hace bien poco, ¿no? Se tenía esa práctica de Hay enterrar, pues eso fuera del cementerio. una mirada nostálgica todo el rato en la novela hacia la España rural que desapareció o no tienes esa mirada de añoranza. Porque es una añoranza un poco tramposa siempre, ¿no? Porque aquella España, cuando era aquella España, todo Sí, el mundo quería que se acabara, ¿no? Y claro. ahora nos ponemos a idealizarla, mucho cuidado, ¿no? No sé. No, 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 sí. Sí, la mirada melancólica me sale, pero es verdad, o sea, sí, no se puede, no se puede añorar aquella época porque fue durísima y a veces hablamos de esto del movimiento neorrural, pero cuidado, que es muy duro el campo, es muy duro, ¿no? Hay Claro. que levantarse, no hay sábados, no hay domingos, estás a merced de que a lo mejor un año de mal tiempo te haga polvo, una granizada te haga polvo la cosecha. Es duro. Me he quedado congelada. Sí, pero te oímos de momento. Ah, Mientras te vayamos oyendo, en un principio deberías descongelarte repentinamente. Sí, ya estás. A ver, di algo que no te oigo ahora. Ahora sí, ahora que ya bien, sé perdón, que algo ha pasado, que nos hemos quedado congelados en se el ve, se ve que ciberespacio. a las 7 de la tarde se ve que está viendo un montón de presentaciones y uf, Claro, está Instagram que echa humo. No te preocupes sí. que no te... Oye, yo veo en la crítica, ha hablado mucho de esta novela como un western. Tú y yo esto ya lo hemos Mm, hablado personalmente, ya sabes que yo no estoy muy a favor de esta etiqueta que te han puesto, yo sé que a ti te gusta. Es verdad que hay una cierta ambientación del pueblo en medio de la nada, el bar, la cantina, el suicida incluso, o el ahorcado más que el suicida. Es verdad que hay algunas figuras que son muy de western. Eh, ¿Tú la ves como un western, tu novela? Mira, yo no me puse a hacerla como un western. La cosa vino Vale, después, ¿no? vale. Y cuando me lo dijeron, digo, ostras, digo, pues no me desagrada la etiqueta, ¿no? ¿Sabes qué Sí. pasa? A ver, ¿qué ocurre? Tú lo sabes bien que muchas veces al periodismo cultural ayuda bastante Mm. este tipo de etiquetas o de encasillamientos porque el magma se publica mucho, el magma es inmenso, entonces el tener una percha para hablar de un libro pues ayuda bastante. Entonces, pues, bueno, no me desagrada. Entonces pensando, claro, si el lector espera encontrarse a John Wayne cabalgando, pues no está ni al indio Apache, pero Bueno, a la protagonista es un poco jinete solitario en femenino. Eso sí que eso es. hay que reconocerlo, eso es verdad. Es como John Wayne en Centauros del Desierto, o sea, se lo han quitado todo y ella sigue y sigue y sigue, ¿no? Mm, Sí. Tiene, o sea, si pudiera definir el western como, digamos, un medio duro, hostil, pero a la vez con mucha belleza y dignidad, ese es el mundo de la forastera. Y por eso no me desagrada la etiqueta del western, sin ser yo una experta. Pero bueno, las pelis, me gustan mucho las pelis de verdad del oeste. No me Sí. desagrada. Y si sirve para que se mueva, pues yo encantada. Oye, yo he leído por ahí que tu padre te encajaba ahí delante de la televisión los sábados, me imagino que sería los sábados por la tarde, cuando hacían las películas Bueno, de vaqueros y indios, que decíamos en la época, y que es muy aficionada a este tipo de cine, ¿no? a él, bueno, bueno, creo que las ha visto todas, tiene una estantería llena de DVDs todavía y bueno, sí, me ha colado bastante, sí, sin ser una experta, pero sí, me, me distrae, me gusta. Y Sí. a mí Yo lo creo que, que sí, yo me quedo con lo de Western, sí. Y yo lo aparte que he tengo visto muy buena compañía, ¿no? Marta en cuanto, Sanz,
Ah, ¿no? bueno, Sí, sí, sí. sí, Marta Sanz, Pequeñas Mujeres Rojas, y la de Hernán Díaz, que la tengo pendiente de leer todavía. O Sí, sea es que, verdad. bueno, Y parece la de que está de Mariana, moda. y Mariana Trabacchio, que ha publicado No la la he novela de las leído. afueras, extraordinaria, extraordinaria. O sea, ¿Sí? Ah, pues esta, a por ella voy. Que abran ya, yo que no, abran. yo no he leído la segunda que has dicho, la de este editor norteamericano, que también ha echado un western. Bueno, no me acuerdo esta como de... No, la acabas de mencionar tú, pero no me acuerdo. Tía, Hernán Díaz, Hernán este. Díaz. Esta no la he leído, pero la de Trabacchio es extraordinaria. Lo que pasa es que eso sí, o sea, sus protagonistas son vaqueros o vaqueras o gauchos, en algún caso, que van a caballo Claro. y que van por los pueblos, hay una venganza, hay una serie de cosas y tal. Yo en tu novela he visto más a Romeo y Julieta, porque he visto a los marotos y los jaldones, que son Qué como los bueno. Capuletos y los Montescos. O sea, he visto Qué a dos bueno. familias enfrentadas, en tu caso una familia que ha perdido, digamos, toda la economía y otra familia que es la terrateniente, que son Romeo y Julieta, no estaba de un modo tan acentuado. O sea, el odio en tu caso es un odio más de clase, ¿no? Una Ujú, familia que aplasta a otra. Pero sí que he visto a dos familias enfrentadas que de golpe tienen, como en Romeo y Julieta, un cruce familiar. Tú tienes ujú. otro tipo de cruces en tu novela, pero hay un cruce familiar también que de golpe ese odio familiar pierde sentido por cosas que no vamos a explicarles aquí a los oyentes, pero que pierde sentido. Entonces, Sí, claro, sí. yo veía más, digo, ¿por qué dice lo del western? Si tiene a Shakespeare ahí como Vaya, vaya, hombre. agarrar. Hombre, no Te está puedes, nada mal tampoco, ¿eh? La compañía de Shakespeare, madre mía. hombre, te puedes colgar de la etiqueta de Shakespeare, que eso está mucho mejor que no, O sea, que eso no son la de palabras, Clint. son palabras mayores. Hombre, hay grandes westerns también, ¿eh? John Ford, Ah, sí, sí, hay sí, sí, por películas supuesto. maravillosas. Y bueno, pues lectora de novela del oeste no he sido tanto. De pelis sí, pero novelas no las he frecuentado tanto. Vale, Aunque y es que hay, dime, perdona. Valdemar está sacando una colección chulísima del oeste. Sí, sí. Yo soy muy O lector sea, de novela del oeste y por eso quizás como que me he mostrado oposición a que te pusieran esa etiqueta, vale, digamos. ahora Porque no me entiendo, cuadraba vale. tanto. Puede ser, pero bueno. Pero bueno, lo de los Montesco y los Capuletos, ¿lo ves? No sé, yo es Hombre, que sí, lo sí, vi tan ahora que poco. lo dices, pues claro que está esa rivalidad familiar y un amor lejano, Ahí está, ahí está. O no sea que podemos hay, decir mucho. no podemos decir mucho, pero hay un cruce familiar ahí, además en el campo, en este caso, en la España vacía o en el campo, que, bueno, es maravilloso. Pero bueno, también hay una reflexión ahí sobre la generación del baby boom y se viene un poco a desprender la idea de esta mujer de 50 años que nos presentas, que parece como que ha tenido un pasado de juventud, digamos, que se lo ha pasado muy bien y de golpe hace un cambio radical de vida. No lo sé, también hay como una reflexión ahí sobre la generación que en los 80 y en los 90 estaban pasándoselo en grande, ¿qué fue de esa generación, digamos, ¿no? Mm. Eh, yo creo, no sé, es una reflexión, mira, con un gran amigo mío, que tú que lo conocías bien, con Enrique de Eriz, lo hablábamos a veces. Es una generación rara, la mía, ¿no? Más o menos de los que nacimos entre los 60 y los 70. Claro, la generación precedente o nuestros hermanos mayores habían sido tan brillantes, habían hecho, digamos, en el caso español, pues bueno, luchar contra Franco, no sé qué. Nosotros nos cogió un poco Ya, justitos, ¿no? claro. Entonces, claro, ¿qué sucedió? Y era tan brillante aquella generación, copó, digamos, todos los puestos de mando, iba a decir, no me gusta la palabra, de mando, responsabilidad, tal. Y entonces, sí, es verdad que hemos sido una generación un poco sin sitio, ¿sabes? No, Claro. no, bueno, como lo estaban haciendo tan bien y tal, y la verdad es que nos lo hemos pasado de fábula, ¿eh? Porque fuimos la generación de más bailona y más pasona del mundo. Entonces, pues bueno, Claro, como los mayores, como la generación de arriba había cogido los puestos, pues nos vamos a los bares, ¿no? vamos a los Nada, bares, ¿para qué vamos si ya lo están haciendo ellos, ¿no? claro, claro, claro. Eh, o sea, bueno, y es verdad, y luego, bueno, pasa el tiempo y dices, bueno, ¿y qué papel hemos tenido como generación? Pues no mucho, hemos pasado pues eso, como los grandes chicos de la movida, ¿no? Pero Sí, bueno, bueno, lo hemos pasado de fábula, eso sí. claro.
Dentro de tu obra, en general, esta novela encaja, la ves desubicada, ¿crees que tiene una lógica respecto a las otras obras que has publicado? ¿Hay una trayectoria, digamos, o son novelas cada una que son de su padre y de su madre, digamos? Sí que hay un hilo conductor, un tema que me ha a ver, no he sido es profeso, ¿no? Pero sí que hay un tema que se ve que me ha interesado mucho porque en el que abundo bastante, que es el del desarraigo. Porque Bien. está en las tres. Yo creo que esta es otra cosa, que es un salto, la forastera es un salto adelante. Estoy en otro camino y tengo que dar otro paso hacia otro lugar. Pero yo creo que sí, que ya el tema del desarrollo... Es que todas, en todas, más o menos, en todo lo que he escrito era un tema de trasfondo. La primera, Cenizas Rojas, era los niños de la guerra, que los sacaron de aquí durante la Guerra Civil, en el 37, sobre todo del norte, y los trasplantaron en la Unión Soviética, lo que iba a ser una solución temporal. Y luego se quedaron ahí en la Unión Soviética como rehenes políticos. Porque, claro, era un desarraigo total. En la segunda, Espuelas de papel, pues también, ¿no? El tema central es el gran trauma, ¿no? Del que habla Sergio del Molino, la emigración del campo a la ciudad también, ¿no? En Perros que ladran en el sótano también. O sea, un homosexual durante la época más dura del franquismo ya es bastante difícil. Y añadido además que él provenía de lo que era el protectorado español en Marruecos, ¿no? Con lo cual siempre se perpetúa ese desgarro interno de no estar uno donde debe o donde no le permiten. Y ahora, bueno, creo que da un paso adelante. Quisiera, pues bueno, saltar a investigar otras cosas. Vamos a ver qué tal se Yo creo da. que he visto una declaración tuya por ahí que son de esas frases que son más fáciles de decir que luego de explicar, digamos, ¿no? Pero que no sé si sirve un poco para resumir un poco tu obra en general. Y es una cita muy breve que te he dicho, que es: la felicidad está sobrevalorada. Es de esas frases que las dices y luego dices, a ver ahora cómo desarrollo esto, ¿no? Pero ¿considerarías que esta frase podría resumir un poco tu concepción literaria? A ver, ¿cómo me explico? Por una parte, mira, cuando me dicen que mis novelas son tristes, me incomoda un poco, Ujú. porque yo no tengo, o sea, no me parece un elemento a destacar, ¿no? Eso por un lado. Pero por otra parte, también es verdad que, ¿cómo explicarme? La felicidad, o sea, me acuerdo que hay unos versos maravillosos del ruso Osip Mandelstam. Sí. A ver, no me recuerdo bien de memoria y los voy a estropear, pero más o menos dice, bueno, ¿dónde estaba escrito, ¿no? Que teníamos que ser felices, ¿no? Eso por un lado. Y luego, eso, ¿qué es la felicidad? Y hay un momento en la novela que está Angie, digamos, con su vida, digamos, pequeña, ¿no? Su huerto, sus gallinas, lavando los platos, viendo pues el amanecer, el atardecer. Bueno, ella es más bien de atardecer. Entonces, bueno, con esa calma, esa paz que ha encontrado, dice, bueno, hay días en que la dicha era esto, es que uno no pide más, ¿no? Esa tranquilidad, o sea, ¿qué se supone que es la felicidad? Bueno, son mis teorías al respecto, no sé. Ya. A lo mejor es por eso, porque no, yo no encuentro que sea una novela triste, La forastera. Es una novela dura, eso sí, pero triste no me lo parece, creo. ¿Qué fue en tu caso antes, el periodismo o la literatura? La literatura. A ver, Sí. Dime, dime. la gallina o el huevo. Claro, yo la verdad, lo único que he tenido claro en mi vida es una vocación literaria tiránica, como decía Truman Capote. Entonces, pues bueno, ¿de qué iba uno, cómo iba uno a ganarse la vida, ¿no? Pues o tenías o filología o periodismo, ¿no? Ya. Y entonces diré, no quiero renegar del periodismo porque me ha dado grandísimas cosas. Yo ni en sueños, imagínate la experiencia de haber vivido en Rusia 5 años y pico, eso de ninguna manera lo habría vivido y he aprendido mucho. Y es un oficio además que te permite meter el hocico en muchas partes.
O sea, puedes estar no sé, entrevistar a un gran a primer ministro de no sé dónde, a un gran cantante, a una cantante de ópera y luego meterte, pues eso, en las zarzas o en el barrio más chungo de una ciudad. Pero sí que es verdad que primero fue la pulsión literaria me puede. Lo que pasa, pues que es eso, que es muy difícil. ¿Qué te voy a contar a ti? Es muy Bueno, difícil vivir es imposible vivir de la literatura y tienes pues que compaginarla. Me lo he pasado muy bien, ¿eh? Lo que pasa es que cada vez estoy más de acuerdo, no sé si es apócrifa la frase cuando le decía Hemingway, que decía, es la mejor profesión del mundo, pero hay que saber dejarla a tiempo. Sobre todo me refiero al periodismo más cañero, ¿no? De ya. cuando de ir a cubrir esto, a cubrir lo otro, o el periodista de sucesos, todo eso requiere mucha energía de uno. Yo creo que a una edad uno ya está más para reflexionar que para la acción, para ir de, creo, no sé. Me están preguntando por aquí algunas cosas y estaba mirando ahora. Veo que ahora asoma por aquí Tony Hill, nuestro querido Tony Hill, que te Hombre, pregunta, Tony. dice que tiene la sensación de que la novela tiene algo de gótico sureño, rollo Flannery O'Connor. Hombre, hoy, Tony, me encantaría que se me pegara algo de Flannery O'Connor, me encanta. Además, tengo una vena gótica sí, ojalá, ojalá. Sí, es verdad, podría ser. Sí, gótico sureño de otra manera, de otro sur, ¿no? Y luego ha habido Pues otro sí. usuario, que es un alumno tuyo, debe ser, porque dice que eres una excelente profesora del Ateneu. Ay, no lo he Eh, visto. es Jackie Bassat. Es Ah, sí, sí. ¿Sabes quién es? Vale, pues teniendo en cuenta Sé que quién tienes es. alumnos, teniendo en cuenta que tienes alumnos por aquí escondidos entre los oyentes, quería preguntarte, ¿qué tal esto de ser profesora del Ateneu? ¿Qué tal los aspirantes a escritores actualmente? ¿Qué tal? Teniendo en cuenta que tienes por aquí a oyentes, ¿eh? Ten Sí, cuidado. sí. Pues mira, yo al principio, llevo en esto ya 12 o 13 años, al principio cuando me lo propusieron digo, madre mía, yo dar clases y además de escritura. mm, Pero al final, a fuerza de perseverar, sí que te das cuenta que hay unas técnicas, o sea, escribir no se puede enseñar, pero sí que hay unas técnicas que... Y oye, con los alumnos disfruto mucho. Aprendes de los buenos y de los menos buenos. En los errores, te hacen ver los errores en los que se incurre. Y bueno, se lleva mucho, te diré, se lleva mucho las novelas sobre guerra civil, Ujú. Ah, entre las novelas, digamos, la novela histórica tiene grandes adeptos sí. en los que, hombre, una novela histórica bien hecha, yo la disfruto mucho. ¿Qué más? ¿Qué más? Guerra civil, novela histórica, y bueno, luego las novelas románticas Ya. siempre... Pero sí aprendes porque te hace, primero porque te obligan a sistematizar cosas que a lo mejor tú hacías pues de un poco a ciegas o a base de lecturas y tal, te obligan a sistematizar. Oye, ¿por qué funciona esta escena y esta otra no? ¿Qué pasa aquí? Y luego pues fallos en lo que dices, ostras, este diálogo puede ser mejor así o otro. Hay otros que tienen una imaginación maravillosa. Me encanta cuando veo eso, alumnos que tienen una imaginación prodigiosa y que son tierra virgen, ¿no? Y que solamente Ya. les hace falta el surquito de, oh, disfruto, me lo paso bien. Y además es muy agradecido, o sea, quita mucha energía, también te diré, pero es muy agradecido cuando ves que la gente progresa, ¿no? Ya. Que dices, ostras, que va siempre para adelante. Yo soy muy fan de los escritores lentos. O sea, yo, además, sobre todo, si luego el resultado son novelas así, que dices, vale la pena esperar. Pero 8 años, si no me equivoco, puede ser, desde la última novela. Sí, Claro, yo soy muy fan, ¿eh? Y lo digo desde la admiración, sí, pero ¿qué pasa? Al mismo tiempo dices, exacto. ¿qué pasa? Entiendo que como periodista, y esto yo lo digo en mis carnes, es muy Mm. difícil encontrar la concentración necesaria para poder escribir una novela, porque la cabeza está en otro sitio muchas veces, ¿no? Pero ¿nos puedes explicar un poco cuál es la técnica de escritura tuya o esta lentitud, si es buscada o No, si es que no. te roban el tiempo? No lo sé. A ver, no soy lenta por naturaleza. Invierto mucho tiempo en investigar. En esta en Bien. concreto, bueno, investigando el suicidio, madre mía.
mucho tiempo. El trabajo diario me quita... Pero, ya te digo, es que no, la empecé y no tiraba, y no tiraba. Pero bueno, espero ahora que no vuelva a suceder lo de los 8 años, porque Sí. no puede ser. O sea, yo también, tú también eres lento, ¿eh? No me eches a mí las No, culpas, solo a mí, no, ¿eh? pero como yo soy el preguntón, Ah, vale. me toca No, es preguntar, claro, verdad. claro. O sea, soy reposádica y no quiero tampoco entrar en una vorágine porque me daría angustia, además. La suerte de no vivir de esto, en parte, es eso, que no tienes al editor Claro. allí o a la gente diciéndote o acabas o te mato, ¿no? Pero sí es verdad que hay que hacer un esfuerzo por... Soy demasiado hippie en ese sentido, ¿sabes? Claro, ya. Entonces hay que ser perseverante. Lo que predico en las clases, a veces no Bueno, es lo más fácil, cumplo. ya se sabe, consejos doy. Claro. Consejo que para mí no tengo. Ah. Exactamente. Pues no sé, yo no sé si hay algún aspecto que no hayamos tocado y que te gusta. Tenemos un par de minutos todavía, algún aspecto que no hayamos tocado y que te gustaría destacar Yo creo que hemos tocado todos los palos. Bueno, la gente que no se asuste, porque tampoco no es una novela de suicidio, que ya sé no, que es un tema no, esta novela que, bueno, se lee el tirón. O sea, yo creo que es una novela mm, sobre una mujer echada para adelante. En realidad, el resumen de la novela es es la historia de una mujer sí, echada para adelante. sí. Todo lo demás es... Y Dime, perdona. no, sí está, era eso, ¿no? Además tú lo has trabajado el suicidio, o sea, pero que la gente no se quede con esa idea. Luego, no hemos hablado de la banda sonora, que tiene su Ah, es banda verdad. sonora. Es verdad que Sí, además has hecho playlists que has ido dando por redes sociales, algo así, ¿verdad? sí. Vale. Bueno, que es un poco la música de nuestra generación. Bueno, tú eres un poco más joven, pero sí, Sí. bueno, pero es nuestra música también. Los Dire Straits, los Stones, los Kings, un homenaje bastante a la música, el rock pop anglosajón. Y bueno, Vale. me gusta, es nuestra música, ¿no? Y sobre, bueno, la verdad, las cosas como sean. Para otras cosas serán, pero los ingleses haciendo música son los mejores, para mí, ¿eh? Nos va a expulsar Twitter porque Twitter a los 59 minutos corta la conexión y Ah, entonces así vamos a despedirnos como Dios manda. No ya ha sé si quieres pasado decir una hora. algo. Sí, Caray. quedan 2 minutos para que nos corten, entonces no sé si quieres despedir de tus lectores o de los usuarios o instales a que le echen una ojeada a tu libro. Bueno, pues Tú ¿qué mismo. les voy a decir? Muchísimas gracias por acompañarnos. Si os apetece leerlo, pues ¿qué os voy a decir? Encantadísima. Y a ti, Álvaro, muchas gracias. Unas preguntas súper inteligentes. Se me ha pasado esto volando. Vamos, que echaría otra hora más. Muchísimas gracias. Bueno, yo recordar a todo el mundo que hemos hablado de La Forastera, de Olga Merino, en Alfaguara. A partir del lunes ya pueden ir a las librerías por fin a buscarla y no se arrepentirán. Y nada, dar las gracias a Alfaguara y a la ACEC, la Asociación Colegial de Escritores de Cataluña, que son los que han organizado esta charla. Y nada, nos vemos en la fase 1, si es que nos dejan Oh, entrar. deseando estoy. Muchas gracias. Hasta Muy bien, pronto. hasta luego. Adiós. Chao. Y tanto, y tan volando.